Bien, comencemos con un poco del contenido de la clase. Los contenido, especialmente este parcial, porque ustedes ya tienen ahí en su programación didáctica, porque ustedes ya tienen ahí en su programación didáctica el contenido específico de la clase. Pero para este parcial vamos a dedicarnos a explorar y aprender a calcular los tres, digamos, a calcular tres variables que representan tres problemas económicos de mayor abordaje por el análisis macroeconómico. Más se habla de macroeconomía. Una de ellas es que ustedes seguramente han oído hablar del crecimiento económico. El crecimiento económico. Dos es la inflación. Tres, el desempleo. Vamos a hablar de estos tres fenómenos, problemas macroeconómicos, y vamos a aprender a calcular sus variaciones, sus impactos, y trataremos de llevar la clase a un nivel de análisis que nos permita no solo, ¿cómo se llama?, conocer cómo se calculan los indicadores, sino entenderlos, y entenderlos desde nuestra perspectiva real de lo que está pasando en el país. Entonces, esas son las tres cosas que vamos a ver. En cuanto al crecimiento económico, hay algunos conceptos que tenemos que aprender, y es el Producto Interno. Vamos a aprender a calcular el Producto Interno Bruto. Vamos a calcular si el producto, las formas del Producto Interno Bruto, que puede ser real o nominal, ¿de acuerdo? Puede ser constante, puede ser real o nominal, puede ser a precios de mercado o a precios a costo de factores. Ya vamos viendo eso. Puede sonar un poco intimidante, pero no lo es bien fácil calcularlo. Y sus formas de cálculo, que pueden ser por el método de la producción o de la oferta, o puede ser por el método de la demanda o el consumo, la demanda o por el método del ingreso. Básicamente vamos a hacer, y por último vamos a pasar el Producto Interno Bruto al ingreso nacional neto. ¿De acuerdo? Ingreso nacional. Vamos a ir. En cuanto a la inflación, ingreso nacional neto. En cuanto a la inflación, vamos a aprender el cálculo de la inflación. La inflación y su impacto en el mercado de consumo y el mercado laboral. Pase adelante. Y el mercado laboral. Y luego con el desempleo vamos a calcular las tasas de desempleo, tanto visible como invisible. Ya van a ver ustedes qué bonito es esto. Les digo que va a ser bonito porque cuando en algunas ocasiones ustedes pueden escuchar las noticias o leen un documento o el periódico, y ustedes escuchan hablar acerca del crecimiento económico, de la desinflación, y que el crecimiento económico de Honduras es tanto, y que el sector tal y tal, que no sé qué, y ustedes no se ubican, pues, bueno, digo ustedes, pero quizás sí lo hagan, perdonen. Pero el tema es que cuando terminemos esta clase, ustedes van a estar en la capacidad
de poder comprender esas cosas e incorporarse en la discusión de estos temas, al menos de manera general. ¿De acuerdo? Y va a comenzar, esa va a ser su base para ir formándose profesionalmente en esos aspectos. ¿De acuerdo? Todo esto es aplicable para todos los niveles de profesionales, no solamente para los economistas. Todos los profesionales tenemos interactuación con estos aspectos y estas variables de la macroeconomía. Y conocerlas, saber cómo funciona, te da una gran ventaja, digamos, competitiva. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Pero antes yo creo que debemos nosotros comenzar por conceptualizar qué es la macroeconomía, conceptualizar. En primer lugar, tenemos que saber, ustedes ya lo saben, pero lo vamos a reforzar en este momento, que la economía. Economía, ya saben ustedes que es la ciencia que estudia la forma en que los individuos y las sociedades en su conjunto tomamos decisiones, ¿de acuerdo? Decisiones económicas, ¿de acuerdo? Entonces ya saben ustedes que la economía se divide en dos grandes ramas, ¿de acuerdo? La economía, permítanme, esta es la economía, se divide en dos grandes ramas. Una es la microeconomía, microeconomía y la macroeconomía, que nos está ocupando el día de hoy. Ya la microeconomía, ustedes saben que es básicamente el estudio de los agentes económicos, ¿verdad? El comportamiento de los agentes económicos. Son los consumidores, los productores, el gobierno. Y la macroeconomía, no es macroeconomía, sino macroeconomía. La macroeconomía, entonces, es el análisis de los agregados económicos. ¿Qué son los agregados económicos? Los agregados económicos son las sumas globales de algo, ¿no? Los agregados económicos. Las sumas globales o sumadas de algo. Por ejemplo, los agregados económicos, como sea, la producción, el comercio, el consumo, precios, eh, la población económicamente activa, etc. Entonces, estos son agregados económicos. Y con esos agregados económicos, se construyen algunos indicadores económicos, como por ejemplo la tasa de crecimiento, por ejemplo la tasa de inflación. O sea, estos son ya coeficientes calculados a partir de los agregados económicos, tasa de inflación, tasa de desempleo, entre otros, pero estos solo son unos ejemplos, no estoy diciendo que estos son todos, ¿de acuerdo? Una vez que se analizan esos desempleos, esas variables, da como resultado
una evaluación del desempeño de la economía, ¿no? Es decir, esos indicadores nos dicen si está bien o mal. Indicadores nos presentan una evaluación del desempeño de la economía. Permítame un momentito. Un segundo, por favor. Del desempeño de la economía. Nos dice si la economía está bien o está mal. ¿De acuerdo? Si hay una tasa de inflación muy alta o una tasa de crecimiento muy baja o una tasa de desempleo muy alta. Entonces, al medir los indicadores nos presentan una evaluación del desempeño de la economía y nos dicen si está bien o mal. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Eso da lugar a la creación de políticas económicas para poder mejorar el desempeño. Políticas económicas para mejorar el desempeño. Por ejemplo, aumento de impuestos, disminución del gasto público, por ejemplo, aumento o disminución de impuestos, gasto público, tasas de interés, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de cosas, etcétera, ¿no? Esas políticas pueden ser de dos tipos. Esas políticas pueden ser de dos tipos. Pueden ser políticas fiscales, que tienen como instrumento, bueno, primero impactan, estas políticas fiscales impactan en el mercado de bienes y servicios. Y utilizan instrumentos, como instrumentos para su ejecución de los impuestos, gasto del gobierno y los subsidios. Por otro lado, tenemos también las políticas monetarias. Voy a agregar esto un poquito más grande. Tenemos también las políticas entonces monetarias que impactan en el mercado de dinero. Son dos mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero. ¿De acuerdo? Y utilizan como instrumento para su ejecución las tasas de interés, legal, monetaria, y las operaciones de mercado. Ya vamos a ver después qué queda eso. Entonces, esto es la economía. Esto es la macroeconomía. ¿De acuerdo?